Ok, ok, aló, aló, buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo estás Kazumi? Muy buenas noches. A ver, ¿quién más está por ahí? Buenas noches, buenas noches. Somos pocos, pero somos, ¿no? Como decía Vallejo, jóvenes. ¿Qué tal Chesley? ¿Cómo estás, hija? María Fe, buenas noches. José, Gabito, ¿qué tal, campeones? Muy bien, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Ujú. Y el fondo sigue castigado, dice. Sí, pues hijos, ¿no? Es que estoy en otra laptop, la otra laptop está malograda la cámara, pues. No se puede utilizar la cámara de la otra laptop, así que bueno, ¿no? Por eso es que esta no tiene fondo. Ah, bien. Muchachos, espero que todos se encuentren muy bien en la comodidad de sus hogares. Hoy viernes 26 de septiembre. Ya prácticamente fin de mes, ¿no? Ya estamos a punto de acabar el noveno mes del año y eso nos indica que tu examen también está pronto a llegar. Ok, Chesley, el profe pudo tener una buena relación con la laptop. No sé, no le entendía. Chesley. ¿Todo bien, hija? Ok, 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 ya le está chocando quedarse hasta tarde los viernes. Muy bien. Muchachos, bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Ya sabes quién te saluda, tu profe Luis Contreras, ¿no? En esta noche, tu profe de razonamiento verbal. ¿Ok? Ok, gracias, José. Gracias, hijo. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas si puedes ver la diapositiva? A ver, dame un minuto, por favor. A ver, a ver. Somos poquísimos, ¿no? A ver, sin querer, un ratito ya, chicos. A ver, sin querer cerré la pestaña. Tengo que volver a abrirla. Ya, ya. Ahora sí, vuelvo al Zoom. Ok. Ya. Ujú. Correcto, muchachos. Ahora sí, por favor, confírmame si se puede ver la diapositiva. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, bacán. Excelente, profe, es que es el último. Sí, pues Gabito, ¿no? Bacán. Gracias, Rebeca. Ujú. Sí, exacto, Yesli, ¿no? Bueno, bacán, gracias por confirmar y entonces desarrollamos el tema de hoy, ¿ok? Ya, hoy, o bueno, esta semana, semana número 24, ¿ok? Estamos finalizando ya nuestra semana 24 y en razonamiento verbal desarrollaremos el tema de los textos argumentativos, ¿ok? Ya. De cajón, de entrada, te debes tú tener en cuenta que los textos argumentativos sí o sí vienen en los exámenes de admisión. San Marcos, de hecho, te va a preguntar sobre textos argumentativos. Solo que recuerda que San Marcos emplea la modalidad del texto dialéctico, ¿verdad? O el texto contrapuesto que le llaman, ¿no? Ese texto en el cual hay dos posturas para un mismo tema, ¿no? Dos opiniones para un mismo tema, ¿ok? Entonces, hoy vamos a tratar de reconocer e identificar em, cómo nos preguntan acerca de los textos argumentativos, ¿no? En los exámenes de admisión, principalmente en San Marcos, ¿ok? Entonces, acá tenemos nuestro objetivo que es definir los textos argumentativos, identificar tesis y argumentos en textos de tipo examen de admisión y tratar de optimizar la resolución de preguntas de comprensión de este tipo de textos. ¿Ok? ¿Ya? Estos van a ser entonces nuestros objetivos. Bien, empezamos campeones. Ya. Chicos, ¿sí o no que nosotros estamos rodeados de textos argumentativos? ¿No?
constantemente durante el día, ¿ok? Constantemente tú estás sometido a dar tus opiniones, ¿no? Sea en la casa, sea en la calle, sea en el colegio, en cualquier circunstancia, tú tienes que emitir una opinión, ¿de acuerdo? Y normalmente se nos pide que fundamentemos, o sea, no solamente en decir, ah, yo opino esto y punto, sino también explicar el por qué, ¿no? El por qué. Desde esa perspectiva, campeones, los textos argumentativos son de un uso cotidiano, ¿ok? Son estos textos en los que se van a plantear opiniones, ¿ok? Y luego se van a también dar argumentos en esas opiniones, que refuercen esas opiniones. ¿Ok? ¿Ya? Y en buena cuenta, chicos, hoy por hoy el Ministerio de Educación, ¿no? Las universidades buscan que los estudiantes sean personas críticas, sean personas que reflexionen, es decir, que sepan argumentar lo que opinan, que sepan argumentar lo que dicen. ¿Ok? ¿Ya? Y eso es digamos, un reto muy, muy grande, ¿no? Dentro de los objetivos que se plantea el sistema educativo a nivel nacional, ¿no? En todos los niveles. ¿Ok? Bueno, dentro de ese contexto, pues obviamente las universidades nos van a plantear preguntas de textos argumentativos. ¿Ok? Y conoceremos entonces cuáles son estos textos y estas preguntas. ¿Ya? Bien, partimos aquí. Tenemos una pequeña introducción y ahora sí nos vamos a los tipos de argumentos. ¿Ya? A ver, campeones. Para empezar, recuerda que un texto argumentativo es un texto en el cual, ojo, ojo, se plantea una opinión, ¿ya? Se plantea una tesis, ahora vamos a usar ese término, ¿ya? Y se sostienen también los argumentos que refuercen a esa tesis, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, las razones que refuercen a la tesis. Ahora bien, precisamente para argumentar una idea, el autor, el hablante, puede hacer uso de estos tipos de argumentos, ¿ya? Estos tipos de argumentos. Para empezar, los argumentos causales, muchachos, ¿ok? ¿Ya? Este tipo de argumento estaba basado en la relación de causa-efecto, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, em, dejar, ¿ya? Dejar prendida, ¿no? O dejar abierta la llave del gas, ¿ok? Dejar abierta la llave del gas. ¿Qué es lo que probablemente va a causar si dejamos prendida la llave del gas? ¿Ah? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Es un incendio, ¿sí o no? Entonces tengo una causa, una consecuencia. Entonces yo digo, yo opino, ¿no? Mi opinión es, no debemos dejar la llave del gas encendida porque puede generar un incendio. ¿Ok? Ahí estoy utilizando un argumento causal, ¿no? ¿Por qué? Porque me baso en causa y efecto. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esa idea, ese primer tipo de argumento, muchachos? Sí, bacán, ¿no? Bien, luego veamos el segundo tipo de argumento, argumentos deductivos. Estos argumentos, pues, son los que parten de un análisis. ¿Ok? ¿Ok? Estos argumentos, ¿no? Surgen a partir de conclusiones a los que se pueden llegar luego de un análisis, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, todos los hombres, o mejor, a ver, claro, todos los hombres son mortales. El ejemplo clásico, ¿no? Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal. Oh, perdón, Sócrates es hombre. Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Ok? Llego a una conclusión a partir de otras premisas. Básicamente eso es un argumento deductivo. ¿Ok? ¿Ya? Los argumentos empíricos, muchachos, estos argumentos son los que se basan en la experiencia, en hechos. ¿De acuerdo? ¿No? Por ejemplo, a ver, um, durante los meses de, ojo, durante los meses de
de abril, mayo, junio, julio, en Lima aumentan, ¿ok? Los casos de gripe. ¿Ya? En Lima aumentan los casos de gripe. Porque he visto a muchos parientes, a muchos amigos que han asistido a centros de salud por esa razón, por gripe. ¿No? Entonces, mira, me estoy basando en una experiencia personal. ¿De acuerdo? Entonces, estoy argumentando mi opinión de que en Lima aumentan los casos de gripe, ¿ya? Basado en mi experiencia. ¿Ok? A eso les llamamos argumentos empíricos, ¿ya? Basados evidentemente en la experiencia. Luego tenemos los argumentos de autoridad. Estos argumentos prácticamente utilizan, ¿ya? Estudios, análisis sobre un tema. ¿Ok? Cuando tú das un argumento de autoridad, pues tú te basas en lo que alguna organización, alguna institución o alguna personalidad, ya que ha estudiado ese tema, ¿ok? ¿No? Entonces tú tomas su opinión como base para argumentar, ¿ok? ¿Ya? Este, por ejemplo, ¿no? A ver, digo, lavar las verduras y las frutas es importante para prevenir enfermedades. Ojo, lavar las verduras y frutas es importante para prevenir enfermedades. Hasta ahí es mi opinión. Y luego doy mi argumento de autoridad. Escucha ahí. Según la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? Entonces ya, digamos, introduzco a una autoridad, a una institución en este caso, que está muy relacionada al aspecto, ¿no? Al campo de la salud. ¿Ok? Entonces, eso es un argumento por autoridad. ¿Ya? Argumento de autoridad. Luego tenemos los argumentos analógicos que se basan en asociaciones o comparaciones, ¿no? Comparaciones, básicamente, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, Lima es una ciudad peligrosa, ¿ok? ¿Ya? Eh, Lima está ubicada en Sudamérica y es una ciudad peligrosa. Por lo tanto, Colombia, ¿ok? También tiene altos índices de delincuencia, ¿no? Las ciudades más importantes de Colombia tienen altos índices de delincuencia, ¿no? Ambas ciudades están ubicadas en Sudamérica. Estoy hablando ahí, ¿no? de la realidad que atraviesa Sudamérica. Entonces, mi opinión, ¿cuál es ahí? Mi opinión es que Sudamérica atraviesa un gran problema de delincuencia. ¿En qué me baso? En la realidad de Lima y en la realidad de Colombia, ¿no? Digo, la delincuencia en Lima ha aumentado, también la delincuencia en algunas ciudades importantes de Colombia. ¿Ok? Entonces me baso en análisis, no en analogías, en este caso, en comparaciones, para reforzar mi argumento, ¿ya? Mi planteamiento. ¿Ok? Chicos, y estos son los 5 tipos de argumentos. ¿Por qué es importante conocer a cada uno de ellos, campeones? Porque al reconocer los tipos de argumentos, podremos establecer la lógica del autor. ¿Ok? Es decir, ¿qué me está queriendo expresar, decir el autor del texto? ¿Ok? ¿Ya? Hasta ahí, muchachos. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, Chesley, Gabito, ¿todo bien hasta ahí? Gracias, Rebeca. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta? Chesley, ¿todo bien, hija? Gracias, María Fe. Ya, listo, muy bien. Entonces tenemos los tipos de argumentos. Bacán, Chesley. Bien, Kazumi. Listo. Y bueno, veamos el esquema de un texto argumentativo ahora, ¿ya? El esquema. Campeones, todo texto argumentativo, ¿ya? Gira en torno a una tesis, ¿de acuerdo? A una tesis, ¿de acuerdo? Pero la tesis surge, ¿ya? Desde un tema. La tesis se plantea sobre un tema, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste la tesis? Pues básicamente la tesis es el punto de vista, es la opinión. ¿De acuerdo? Es la idea que va a defender el autor. ¿Ya? Ojo, la tesis es el punto de vista, la opinión, la postura del autor, que puede ser a favor
o en contra de un determinado tema. ¿De acuerdo? Y además, esta tesis está sustentada mediante los argumentos, ¿no? Que son las razones. ¿Ok? Ya, las razones. Muchachos, deben tener en cuenta, y aquí un elemento importante, chicos, cuando tengan ustedes un texto argumentativo, eh, dan la primera lectura, logran obtener el tema, saben cuál es el tema del texto, y luego lo siguiente es identificar la idea principal, ¿sí o no? Yo tengo un tema, luego tengo que ver cuál es la idea principal, ¿ok? Lo importante dentro de los textos argumentativos, chicos, es que la idea principal se corresponde con la tesis. Entonces, en un texto argumentativo, tesis o idea principal vienen a ser lo mismo. ¿Ok? Ya, eso tomen nota, por favor, recuerden. Eso te va a servir para cuando tú analices un texto argumentativo y, a ver, ya tengo el tema. ¿Cuál es la idea principal? Al hallar la idea principal, estoy hallando la tesis. ¿Ok? Ya, entonces, y una vez que yo ya haya obtenido, haya identificado la tesis, ya puedo también verificar los argumentos. ¿Ok? Los argumentos. ¿Ya? Este es un esquema breve sobre el texto argumentativo. ¿Ya? Y también el texto argumentativo pues sigue una estructura, ¿no? Sigue una estructura. Pero antes de ver la estructura, muchachos, debemos recordar lo siguiente. Los textos argumentativos tienen un propósito. Jóvenes, esto es relevante, chicos. Si posible, por favor, anótenlo, ¿ya? El propósito de todo texto argumentativo es persuadirnos, ¿ah? Persuadirnos, ¿ok? En otras palabras, convencernos. ¿De acuerdo? El autor en el texto argumentativo busca que el lector se persuada, se convenza de lo que le está diciendo. Por eso es que da sus razones, ¿no? Brinda sus argumentos, pues. Entonces no puedes perder el punto de vista. Puede preguntarte San Marcos, ¿no? Después de un texto argumentativo te puede preguntar cuál es el propósito del autor o el propósito del texto. Tú ya sabes, si es un texto argumentativo, entonces su propósito va a ser persuadirnos, convencernos. ¿Ok? Eso en cuanto al propósito, muchachos. Ahora, en cuanto a la estructura, recuerden que todo texto plantea o se plantea bajo la siguiente estructura, ¿ya? Todo texto argumentativo tiene un tema, que es el asunto, la cuestión o el problema del que te habla, ¿no? Por ejemplo, las corridas de toros, ¿ok? Ya esto sería el tema, ¿no? Pero a partir de este tema vamos a encontrar la tesis, ¿ok? Se va a plantear una tesis. Recuerda que la tesis consiste en el punto de vista o la postura, la opinión del autor respecto al tema. Obviamente, si tú ya identificaste el tema, recuerda que ese tema debe estar en la tesis, ¿ya? Como la idea principal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema es las corridas de toros. Entonces, ¿cuál es la postura del autor sobre ese tema? La postura es que se deben prohibir las corridas de toros. Mira, ya me da la opinión. ¿Ok? ¿Qué se dice de la corrida de toros? Que se deben prohibir las corridas de toros. ¿No? Ahí me está dando la tesis, su opinión, la idea principal, para que luego el autor comience a enumerarme sus argumentos. Me va a dar a conocer ahora por qué. ¿Entiendes? El porqué de su tesis, ¿no? Los argumentos son afirmaciones que sustentan la tesis, ¿ok? La hacen más plausible y aceptable. Por ejemplo, las personas que observan este tipo de espectáculos, es decir, la corrida de toros, normalizan la tortura hacia un ser vivo. Ese podría ser un argumento, no podría, no, ese es un argumento. ¿Ok? Pueden aparecer más, pero ahí tenemos como ejemplo solo uno. ¿De acuerdo, chicos? Entonces observen cómo va jerarquizándose la idea. Tenemos el tema, ¿ok? El tema, repito, es el tema, el asunto, la cuestión del que te abre el texto. Ahora, normalmente en un texto argumentativo, el tema es un tema polémico, pues. ¿Ok? Un tema polémico, ¿no? Entonces,
El texto nos puede hablar sobre la pena de muerte, sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, ¿no? En fin, esos temas que se prestan a discusión, ¿de acuerdo? Esos van a ser los temas preferentes para los textos argumentativos. ¿Ya? Entonces tenemos el tema, la tesis o idea principal y el argumento. Hasta ahí, campeones, ¿todo bien? Chicos, hasta ahí, ¿vamos bien? Ok, listo, muchachos. Espero que estén siguiéndome, ¿ya? Bien, continuamos aquí con un pequeño análisis de un texto argumentativo. Vamos a identificar el tema, tesis, argumento y conclusión de este texto. ¿Ok? ¿Ya? A ver, por favor, les voy a pedir, ¿me ayudan con la lectura de este texto para analizar su estructura, para ver cómo funciona la estructura de un texto argumentativo? ¿Ok? Empezamos, ¿ok? A ver, atentos, dice aquí, ¿ya? Dice aquí, muchas personas, ¿ya? A ver, un ratito. Ok, a ver, ya, a ver, un ratito, chicos, un momento, por favor, aquí hay un... Muy bien, a ver, continuamos. Dice así, muchas personas, oye, siempre ten en cuenta, por favor, los cuantificadores, ¿ya? Siempre tenlo presente, por favor. ¿De acuerdo? Oye, dice muchas personas. ¿Qué implica? ¿Qué implica que me diga muchas personas, muchachos? Todos, habla, todos. ¿Se referirá a todos? No, no necesariamente. Muchas personas, no son todos. Chesley, ¿será la mayoría? ¿Será la mayoría? Tampoco, ¿no? No, Rebeca dice muchas personas, no me dice la mayoría. Claro, entonces muchas personas se equivale pues a una gran cantidad de personas, pero que no necesariamente pueden ser, claro, es una cantidad indefinida, pero no necesariamente es la mayoría, ¿ok? ¿Ya? Ojo, son muchas personas, dicen. Las que, ojo, muchas personas son las que creen, ya son las que creen, ¿no? Que la pena de muerte es necesaria para mantener el sistema de seguridad eficiente en la sociedad. Ah, ok, vamos a ver aquí. Muchas personas creen que la pena de muerte es necesaria para mantener el sistema de seguridad en la sociedad. ¿Ok? Si bien hay algunos aspectos negativos de la pena capital, ojo, si bien hay algunos aspectos negativos, ¿ya? Pregunta, ¿el autor o la autora plantea que la pena capital no tiene defectos, no tiene fallas, no tiene errores? A ver, dilo. No, claro, falso, si no, Rebeca. El autor me dice, si bien hay algunos aspectos negativos, errores, ¿no? Defectos de la pena capital, ajá, ¿a qué se refiere con pena capital? Si bien hay algunos defectos de la pena capital, ¿a qué se refiere con pena capital, hijo? ¿A qué se refiere? Exacto, Chesley, a la pena de muerte, ¿ya? A la pena de muerte, ¿no? Dice, si bien hay algunos aspectos negativos de la pena de capital, la pena de muerte, estoy de acuerdo con la afirmación de que sin ella, oye, ¿sin quién? ¿A qué se refiere ella aquí? Sin ella, ¿a quién se refiere ella, muchachos? Vamos. Necesito ver los activos. A la pena de muerte, correcto, Chesley. Gracias, Rebeca. Muy bien, María Elena. Sin ella nos volveremos más vulnerables a la violencia. Correcto. Por lo tanto, muchachos, nos volveremos más vulnerables a la violencia sin ella.
¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que el autor o la autora estará a favor de la pena de muerte. A ver, dilo. ¿Estará o no estará a favor de la pena de muerte, muchachos? Por lo pronto parece que sí, ¿no? Marilena, ¿qué tal, hija? No hay problema, ya estás aquí. Claro, estaría a favor, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Dice, creo que la pena capital, la pena de muerte, es necesaria en la ciudad. Ok, es necesaria en la ciudad. ¿Ya? Ahí está. Jóvenes, ¿esa es o no es su postura? Vamos, tú dime, ¿es o no es su tesis? Claro, sí. Ajá, el tema es la pena de muerte. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Y la postura, la opinión es que la pena de muerte es necesaria en la sociedad. ¿Ok? Es necesaria en la sociedad. ¿Ya? En primer lugar, ojo, nuevamente un marcador acá, mira, en primer lugar, en este caso un marcador de orden, de secuencia. En primer lugar, a ver, no sé por qué, a ver, dice aquí, en primer lugar, es un elemento de disuasión eficaz. ¿Ah? Es un elemento de disuasión eficaz de los principales delitos. El mejor método para evitar que una persona cometa un delito es mostrar las consecuencias de sus acciones. Chicos, ¿y cuál sería la consecuencia de su acción? ¿Cuál sería la consecuencia de un delincuente? A ver, ir a la cárcel, Chesley. La pena capital, la pena de muerte, pues. ¿Ok? Ser condenado a muerte, porque recuerda que nos está hablando acá de la pena de muerte, ¿no? Entonces, dice acá, el mejor método para evitar que una persona cometa delito es mostrar las consecuencias de sus actos. ¿Y cuál es esa consecuencia? La pena de muerte. Por ejemplo, ajá, mira, me va a dar un argumento, ojo, un argumento de ejemplo, con ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, el gobierno de Pakistán ha controlado la tasa de terrorismo, aplicando penas de muerte para los miembros de organizaciones terroristas. Ojo, ¿ah? Entonces tenemos que se basa en un caso particular para sostener que su argumento es válido, para sostener que la delincuencia va a disminuir si aplicamos la pena de muerte. Y me da el caso de Pakistán. ¿Ok? En segundo lugar, obviamente acá, nuevamente el marcador, ¿no? Dice, los gobiernos gastan grandes sumas de presupuesto nacional en el mantenimiento de los presos. Ajá, gastan grandes sumas en el mantenimiento de los presos. En cambio, este dinero puede usarse para el desarrollo de la sociedad y el bienestar de las personas. ¿Ok? Chicos, ¿es un segundo argumento o no de estar a favor de la pena de muerte? Correcto. Entonces, el autor me está dando dos argumentos. Por algo ha utilizado estos marcadores de orden, de secuencia. En primer lugar, y me dio su primer argumento. ¿Cuál fue su primer argumento? Este, el mejor método para evitar que una persona cometa delito es mostrar las consecuencias de sus acciones. Me dio el caso de Pakistán. Y el segundo argumento, los gobiernos gastan grandes sumas de presupuesto nacional en el mantenimiento de los presos. Es un gasto innecesario, según el autor, ¿no? Y este dinero se puede usar para el desarrollo de sociedad y bienestar de las personas. En resumen, aunque la pena capital tiene algunas desventajas, ¿ok? Hay errores, hay defectos, ¿no? Creo que es la mejor forma de controlar a los criminales. Creo que es la mejor forma de controlar a los criminales. Disminuir los gastos del gobierno y evitar que otras personas cometan delitos. ¿Ok? Jóvenes, sí o no, que en la última parte, el autor
está mencionándome nuevamente, con otras palabras, claro está, su tesis. ¿Te acuerdas que su tesis era que la pena capital es necesaria en la sociedad, sí o no? Aquí está la tesis, ¿ya? Ahí, ¿no? La pena capital es necesaria. Ahora, pregunta, la última parte del texto me dice, creo que es la mejor forma de controlar a los criminales, disminuir los gastos del gobierno y evitar que otras personas cometan delitos. Jóvenes, ¿está reforzando su tesis o no? ¿Qué dicen muchachos? Claro, pues, ya, exacto, ya te lo había dicho antes, Chesley. Entonces, campeones, cuando ustedes tengan un texto argumentativo, ojo, lo normal es que la conclusión refuerce, ya, eso siempre va a ocurrir. En la conclusión se refuerce a la tesis que te ha presentado en la primera parte. Entonces acá podemos establecer una estructura, ¿no? Hay una introducción, ¿ya? Una introducción. De hecho, acá debemos separarlo. Si tú observas, ya acá debemos separar el texto, ¿no? Hasta acá es la introducción, ¿no? Hasta ahí, ¿ya? Hay una introducción y en la introducción me da el tema y la tesis. Vamos a completar acá. ¿Cuál es el tema del texto, muchachos? Vamos, ¿de qué me habla el texto? A ver, te leo, por favor. Gracias, Rebeca. Muy bien, gracias, María Elena. Excelente, chicas. El tema es la pena de muerte. ¿Ok? Ya, ese es el tema, ¿sí o no? Ahora, la tesis. ¿Cuál es la tesis? Me pregunto, ¿qué me dice de la pena de muerte? ¿Qué me dice de la pena de muerte? ¿Qué me dice de la pena de muerte, muchachos? Que es necesaria, gracias hija, muy bien, es necesaria para la sociedad, ¿no? Sociedad, ¿ya? Que la pena de muerte es necesaria para la sociedad. Ok, me equivoqué, ¿ya? Claro, bien María Elena. Hijo, perdón, hija, ya. Ajá, es necesaria, para la sociedad. Rebeca, cuando me dices es la forma de controlar a los criminales, eh, eso sería un argumento, ¿no? Eso no sería la tesis, eso sería un argumento. Recuerda que la pena de muerte me da como argumento, me dice el autor, que permite controlar, ¿no? Digamos, el aumento de delitos, ¿no? Porque se emplea como un elemento de disuasión a la pena de muerte. ¿Ok? ¿Ya? Entonces la tesis es necesaria, la pena de muerte es necesaria para la sociedad. Argumentos. ¿Cuántos argumentos me dio el texto, campeones? Ok, Kazumi, a ver. Estoy de acuerdo con la afirmación. Puedes incluir también hija, ¿no? Sin la pena de muerte nos volvemos más vulnerables, por eso es necesaria para la sociedad. ¿Ok? También lo puedes unir, hija, ¿no? ¿Ya? No hay problema, Kazumi. ¿Ya? Se puede ahí agregar desde esa parte, ¿ya? No hay problema, hija. ¿Ok? Bien, claro, hay dos argumentos. Primer argumento. ¿Cuál es el primer argumento? La pena de muerte es un elemento de disuasión, ¿sí o no? Permite enseñar a los criminales las consecuencias de su acto para que eviten cometer ese acto, ¿no? Y también, ¿cuál es el segundo argumento? El segundo argumento es que, este, segundo argumento, ya, sería el ahorro, ¿no? Ok, Shesley, acá. Correcto, José, excelente.
disminuir los gastos del gobierno, ¿no? Disminuir gastos del gobierno. Ahí está. Ese sería el segundo argumento. ¿Ya está? Y la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Jóvenes, ¿cuál es la conclusión? Pues que la pena de muerte controla a los criminales, disminuye los gastos y evita delitos, ¿no? La última parte. En otras palabras, la tesis, pues, ¿no? Ya la conclusión sería, pues, ¿no? La pena de muerte controla, ¿no? Controla a los criminales, ¿no? Disminuye gastos y evita delitos, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Sería la conclusión. Y bien, ahí tenemos el análisis de este texto a modo de práctica. ¿Ok, chicos? ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Claro, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien, chicos? A ver, confirmen. ¿Sí? Bacán. Correcto, gracias. Muy bien, entonces pasamos a un segundo, bueno, a un siguiente punto, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Listo, ahora te lo dejo para ti. A ver, campeón, lúcete con este pequeño texto. Ya, lúcete por favor con ese pequeño texto. Aplicación, dice. Te doy unos minutitos para que leas el texto y luego completes. ¿Cuál será el tema? ¿Cuál será la tesis? ¿Y cuáles serán los argumentos o razones? ¿Ya? A ver, a leer. Ya. ¿Terminaste? Listo, bacán, Rebeca. A ver, Marilena también. Correcto, chicas. Ya. Ok, listo, Gabito, listo, Kazumi. Muy bien. Ya, muchachos. Entonces, a ver, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué trata el texto, chicos? Muy bien, papadita, ¿sí o no? Muy bien, Rebeca, Kazumi, José. Tema, el arte. Vamos a completar aquí. Tema, el arte. Completamos. Muy bien. El arte. ¿Ok? Este. Pero solamente será el arte. A ver, ¿qué aspecto del arte me habla el texto? ¿Qué aspecto del arte me habla? La generación novísima, actualmente. Ok,
Podríamos decir que es la importancia del arte. Se podría, digamos, aceptar que el tema me habla de la importancia. Claro, señor Chesley. Entonces el tema sería el arte y su importancia, ¿no? ¿Ya? No te olvides. Entonces, el arte y su importancia. Ahí está. ¿Ok? De esto me habla el texto, ¿no? Muy bien. Ahora, a ver, mejor lo voy a escribir de la otra manera, ¿ya? Acá. A ver, un ratito. El arte y su importancia, o la importancia del arte, si quieres. ¿Ya? Ahí está, o la importancia del arte, si quieres, ¿no? Listo. Claro, ok, María Elena, perfecto, mejor aún. Importancia del arte en la actualidad. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la tesis del autor, muchachos? ¿Qué me dice de la importancia del arte en la actualidad? A ver, te leo. Ajá, José, correcto. Y si es intrascendente, pues eso quiere decir que no tiene mucha importancia, ¿sí o no? Claro, correcto, Chesley. Entonces, ¿cuál es su postura? El arte en actualidad, ¿no? Que actualmente el arte es intrascendente, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Es intrascendente, ¿no? Claro, Chesley, que el arte ha pasado a un segundo plano. ¿Ok? Ya. Muy bien. Oye, ¿y por qué me dice que el arte ha pasado a un segundo plano, muchachos? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos? A ver. De hecho, voy a ir subrayando, ¿ya? El hombre de la generación. ¿No ves? Aquí está el arte, es una cosa sin trascendencia, me dice, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? A ver, ¿quién reconoció el argumento? Carece de importancia, ok, bacán José. Hoy en día, de hecho acá me dicen, ¿no? El hecho no es que el artista le interese poco su obra y oficio, sino que le interesa precisamente porque no tienen importancia grave, no tienen gran importancia, y en la medida que carecen de ella. Poesía o música eran entonces. Chicos, ¿qué es la poesía o la música? A ver, ¿a qué se refiere con poesía y música? Al arte, ¿sí o no? Claro, correcto, ajá. Entonces, cuando se refiere a poesía y música, me está hablando del arte, pues, ¿no? Eran entonces actividades de enorme calibre. Eran entonces, chicos, ¿ok? Ya se refiere pues a un pasado, ¿no? Claro, antes, ¿ya? Antes, ¿no? Ahora ya no tiene trascendencia, pero antes sí. Eran actividades de enorme calibre. Se esperaba de ellas poco menos que la salvación de la especie humana sobre la ruina de las religiones y el relativismo inevitable de la ciencia. Es decir, ¿en quién depositaba confianza el hombre? ¿En el arte, la religión o la ciencia, hijo? Antes, en quién depositaba confianza el hombre, la especie? En el arte, en la bueno, en el arte, ¿sí o no? Claro, María Elena. ¿Ok? Ya dice acá, era la salvación sobre la ruina de las religiones y el relativismo inevitable de la ciencia. El arte era trascendente en un doble sentido. Ajá. Era trascendente en un doble sentido. ¿Ya? Por su tema, por el tema, ¿no? Por lo que abordaba, solía consistir en los más graves problemas de la humanidad, ¿ok? Abordaba el tema de los problemas de la humanidad, pero también, ojo, ese es uno de los sentidos, ¿no? El arte era trascendente en un doble sentido, ¿ok? ¿Ya? Por el tema, porque abordaba problemas de la humanidad, ¿ya? Y también era importante por sí mismo, ¿entiendes? Por sí mismo.
¿no? Como potencia humana que prestaba justificación y dignidad a la especie. ¿Entiendes? O sea, el arte era importante porque pues era una muestra, ¿no? De la dignidad humana misma. ¿Ok? Entonces, por dos motivos, el arte era trascendente. Chesley, y si ya no es trascendente, ¿qué quiere decir, chicos? Si en la actualidad el arte ya no es trascendente, ¿qué se puede deducir? No importa. ¿Y qué pasa con esos dos motivos? ¿Qué pasa con esos dos motivos? ¿Se habrán perdido también o no? Mira, claro, claro, correcto, ¿no? Dice, el arte era trascendente en un doble sentido, porque abordaba los graves problemas de la humanidad. Entonces, actualmente, ¿hablará de los graves problemas de la humanidad? ¿Qué dices? No, no, pues por eso ha perdido su importancia. ¿Sí o no? ¿Correcto, José? Además, era importante porque el arte, ¿ok? Prestaba justificación y dignidad a la especie. O sea, gracias al arte, el humano podría decir que que su presencia era digna en esta tierra, ¿no? No sé, el arte hacía trascender, pues, la obra humana, ¿ok? Ahora, en la actualidad, ¿eso logra el arte? Ya no. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos? ¿Por qué actualmente el arte es intrascendente? Uno, acá colocamos, uno, no aborda temas o problemas de la humanidad, ¿no? No aborda como tema los problemas de la humanidad. Ese sería un argumento. Y el segundo argumento, ya no justifica la dignidad humana. Ya no ya no lo justifica. ¿Ok? Antes sí, ahora no. ¿No? Entonces ahí tenemos las dos razones por las cuales el arte es intrascendente. ¿De acuerdo, muchachos? Ya ahí está. Muy bien. Y bueno, ya tenemos entonces el análisis de este pequeño texto. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la tesis del texto? Vamos, campeón. Responde. ¿Cuál es la respuesta en la número 14? Vamos. Bacán, José, Kazumi, Rebeca, María Elena. Bien, chicos, muy bien, muy bien. Vamos, los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Anímense, anímense. Somos pocos, pero demostremos que estamos de acá, campeones. Vamos. Mis fieles, mis fieles. Correcto, ahí está. Muy bien, barriguita. Dice, ok. La respuesta va a ser la B, pues, ¿no? La B. El artista de hoy practica un arte intrascendente y desligado de los problemas humanos. ¿Ok? Ya está. Muy bien, muchachos. Y esto es, jóvenes, pues el texto argumentativo. Hasta aquí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bacán. Listo, Rebeca. Ok, María Elena. Ok, Kazumi, excelente. Solamente enfatizar lo siguiente, chicos, ¿ya? Recuerden que normalmente van a encontrar, ojo, van a encontrar la tesis, el tema y la tesis en la parte superior del texto, ¿no? En la primera parte, en la introducción del texto. Ahí te van a plantear el tema y la tesis, ¿ok? Y luego ya vienen los argumentos. Eso aplica, ojo, eso aplica, ok, Chesley, eso aplica en textos argumentativos. ¿Ah? Porque en textos expositivos no sigue esa estructura. Textos expositivos es distinto. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahí tenemos entonces nuestra aplicación. Y para terminar esta parte, chicos, recuerda que hay diferencias entre textos expositivos y textos argumentativos. Para empezar, el texto expositivo tiene como intención explicar, informar, ¿ya? Explicar, informar. Mientras que el texto argumentativo
tiene como propósito defender ideas y convencer, ¿ok? Defender ideas y convencer al lector, porque me da su opinión, ¿ok? El tipo de lenguaje. En el texto expositivo es un lenguaje sencillo, claro, ¿ya? Recuerda que hay textos de divulgación científica, ¿no? Donde el lenguaje debe ser sencillo, directo. En cambio, el texto argumentativo eh, utiliza principalmente verbos que expresan opinión, ¿ok? Verbos que expresan opinión. Acá podemos ver, por ejemplo, en este texto, ¿no? Donde dice, estoy de acuerdo, creo que, creo que. Evidentemente, esos verbos van a estar presentes en los textos de tipo argumentativo, ¿ya? Luego, en cuanto al tratamiento de la información, recuerda que el texto expositivo se centra solo en un tema, sin dar opiniones. En el texto expositivo no hay opiniones. Recuerda que se basa en hechos, no en opiniones. En cambio, en el texto argumentativo, pues ahí sí nos da su posición, su opinión el autor, ¿ya? ¿Y qué tipos de textos expositivos encontramos? Libros de textos, artículos de divulgación, enciclopedias dentro del ámbito expositivo. Y dentro del ámbito argumentativo tenemos artículos de opinión, críticas de prensa, ¿no? Columnas de opinión, ensayos, etcétera. ¿Ok? ¿Ya? Y bueno, tenemos la principal diferencia entre texto expositivo y argumentativo. Bien, muchachos, y con esto nos vamos a la práctica dirigida. ¿Ya? Voy a compartirte un link. ¿Ok? ¿Estás listo? Vas a leer un momento y luego vamos a conversar sobre las, sobre los dos textos que vas a trabajar. ¿Ok? A ver, ¿dónde está? Ya. Un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Ya, a ver, voy a... José, está fácil, ¿no? Está fácil los textos, ¿ah? Un ratito voy a abrir, se cerró la pestaña también. Qué raro, todo se cerró. Ya, a ver, entrar a formularios. Ya está. Ok. Muy bien, campeones. Ingresen, por favor. A ver, Gabito, ingresamos a ese link para trabajar los dos textos que pertenecen a nuestra práctica calificada o práctica dirigida, ¿no? Ingresen a los dos links, por favor, chicos. ¿Me confirman si logran ingresar? Chesley, es lo que siempre hacemos, hija. Ya te has olvidado, ¿ya? Siempre te mando ahí tus textos para que practiques. Vamos. Adelante, adelante. Práctica dirigida nomás. Chicos, ¿lograron ingresar, muchachos? Confirmen. Está fácil, Chesley, está recontra fácil. ¿Sí? Listo. Les voy a dar unos minutos, por favor, concéntrense, lean bien, ¿ya? Y envíen sus respuestas, por favor. ¿Ok? ¿Ya? Adelante, muchachos, a trabajar.
Ok, listo. Faltan todavía enviar algunas de sus respuestas. ¿Aló? ¿Se me escucha, chicos? Lo siento, hija, lo siento, Angeli. Ya. Algunos ya han enviado sus respuestas, jóvenes. Ok, vamos a proceder a analizar los dos textos y dar las respuestas, ¿ok? Gabito, lo siento, Gabito, Rebeca, están asustados. ¿Por qué? ¿Por qué, Gabito? Cuando uno lleva susto es por algo, ¿ah? Muy bien, ahí, Rebeca, bien, hija. Buen puntaje, Rebeca. A ver, ¿quién más acaba de enviar? María Elena. Ok. Ah, ok, Rebeca. Ok, ok, está bien, hija, muy bien. Lo siento entonces por haberte hecho asustar. Ya, muy bien. Y siguen llegando, a ver, a ver. Ujú. Chicos, ¿estaba difícil el texto? ¿Estaba complicado? No mucho, ¿ah? Ok, vamos a ver entonces las respuestas, ¿ya? Vamos a revisar el texto entonces. Muy bien, ¿me siguen, por favor? A ver, muchachos, ¿de qué me está hablando el primer texto? ¿Cuál es el tema del texto, muchachos, en el texto número uno? ¿De qué me habla? Ok, Kazumi. Ok, no hay problema, hija. Pero vamos, continuamos acá, en todo caso, en el aula. ¿De qué me habla el texto número uno? A ver, chicos, ¿de qué me habla? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto del texto número uno? Dice el texto, en las grandes ciudades chinas, ¿ya? En las grandes ciudades chinas, a diferencia, ¿no? A ver, de las latinoamericanas, no hay grandes problemas de delincuencia, ¿ya? No hay grandes problemas de delincuencia. Correcto, muy bien, Kazumi, gracias, Rebeca. Perfecto, hija. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, ¿no? Ahí tenemos el tema. ¿De qué me está hablando? De la delincuencia en China, ¿ya? Pero, ¿qué más? Dice, a diferencia de las ciudades latinoamericanas, no hay grandes problemas de delincuencia en China. Oye, chicos, nuevamente, acá, presta atención. Me dice el texto, ojo, me dice el texto, no hay grandes problemas, ¿ya? Pregunta, ¿quiere decir que no hay ningún problema en China? ¿No hay ningún problema en China? Shelly, no has estado concentrada, pues hija. Ya, a ver, vamos, vamos, vamos. A ver, chócalas, dice. Muchachos, a ver, dice el texto, no hay grandes problemas de delincuencia. Por lo tanto, a ver, chicos, ¿quiere decir que sí hay algunos problemas de delincuencia o no? ¿O no, muchachos? Si me dice, claro, son mínimas. No hay grandes, pero hay mínimas en todo caso, muy pocos en todo caso. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Aunque no logré aprender más que tres palabras básicas en chino, por favor, gracias y sí, tanto los funcionarios chinos como mis colegas occidentales que viven en China me dijeron que podía caminar por la calle o tomar un taxi sin problema a cualquier hora del día. Perdón, de la noche, ¿no? Del día o de la noche. Muy bien. Nadie sabe cuál es el secreto de la relativa seguridad personal. Ojo, ¿ah? Nadie sabe cuál es el secreto de la relativa, ¿no? Seguridad personal que existe en las ciudades chinas. Pero todo el mundo lo sospecha, ¿ok? No hay un conocimiento exacto, ¿ok? ¿Ya? Pero
Todo el mundo lo sospecha. ¿Cuál es esa causa entonces? ¿Cuál es ese secreto para que haya una relativa seguridad personal? ¿Ah? Nadie sabe el motivo, ¿no? Bueno, el secreto de la relatividad, de la relativa seguridad personal, pero todo el mundo lo sospecha. ¿Cuál es ese secreto, campeones? Mira, vienen los dos puntos. Recuerda que cuando hay dos puntos, viene una explicación. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería ese secreto, para que haya seguridad personal en China? Pues que las penas para la delincuencia son draconianas. ¿Ok? ¿Ya? Y si tú no sabes qué significa la palabra draconiana, el mismo texto te lo dice. Las penas para la delincuencia son draconianas, o mejor dicho, bárbaras. ¿Ok? Chicos, y si son bárbaras, ¿eso qué implica, muchachos? A ver, son muy... ¿Cuál sería el sinónimo contextual de bárbaras? No tiene nada que ver con Drácula, Leslie. ¿Ok? Ya son draconianas, o mejor dicho, bárbaras. ¿Será un sinónimo contextual de brutales, salvajes, crueles, drásticas? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿no? Entonces, como sinónimo contextual, ¿no? Draconiano, bárbaro, cruel, ¿ok? Salvaje, si quieres, ¿no? Serían sinónimos contextuales. Aunque el gobierno chino hace lo imposible para que las informaciones sobre los fusilamientos no se filtren al exterior, ojo, el gobierno chino hace lo imposible para que las informaciones no se filtren al exterior. Las ejecuciones son utilizadas como medidas ejemplares y por lo tanto son casi públicas en el interior del país. Ajá, son casi públicas en el interior del país. A nivel del externo, China no hace saber de las ejecuciones, pero internamente sí. ¿Por qué crees tú que haga eso el gobierno chino? A ver, ¿por qué crees tú que el gobierno chino realiza tal encubrimiento a nivel externo para persuadir a su gente? Claro, en el nivel interno sí, María Elena, ¿no? Lo hace público, que la gente vea que a un delincuente se le condena. Pero a nivel externo, ¿por qué no lo hacen público también? A ver, ¿por qué no lo hacen público? Ok, Chesley, no tiene que ver con turistas. Vamos, piensa, piensa. Tendrá que ver, ok, correcto. Ahora sí, Chesley, por los derechos humanos, para cuidar su imagen, ¿sí o no? ¿Qué imagen puede pensar, o mejor, pensar no, qué imagen puede proyectar un gobierno que continuamente fusila a sus ciudadanos? ¿Qué imagen? La imagen de una dictadura, de un gobierno absolutista, ¿sí o no? ¿Y vas a querer comercializar con ese tipo de gobiernos? Van a querer, no, pues sí o no. Entonces, por eso trata de cuidar su imagen para afuera, pero para adentro, los castigos se hacen públicos porque sirven como modelo. Continuamos, dice, según me relató un diplomático occidental, en muchos casos las madres son invitadas al fusilamiento de su hijo. Oye, en muchos casos, pregunta, ¿siempre? ¿Habla siempre? No, ¿verdad? En muchos. ¿Será la mayoría de los casos? ¿Será la mayoría? No, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces acá dice, en muchos casos, tener siempre en cuenta estos marcadores. ¿Ya? En muchos casos, las madres son invitadas al fusilamiento de su hijo y se les permite escoger la bala con que será ejecutado, para que al regreso a su pueblo se enteren todos sus vecinos. Cuando les pregunté a otros diplomáticos y periodistas en Beijing si esta historia era cierta, ojo, a otros diplomáticos y periodistas en Beijing, si esta historia era cierta, casi todos me dijeron que era imposible saberlo, aunque muchos agregaron que era bastante probable.
¿ok? O sea, que esas historias, ¿no? De los fusilamientos, pues, sí se dan, ¿no? Y que las madres son las que incluso escogen la bala con que van a fusilar a su hijo, ¿ok? Chicos, ¿se puede advertir que los periodistas están en contra? El texto me dice que los periodistas están en contra, muchachos. No, claro que no. Tampoco me dice que estén a favor, ¿ok? ¿Ya? Pero no me dice que estén en contra, ¿de acuerdo? Pueden tener una postura, ¿no? De indiferencia o no le prestan atención, qué sé yo, pero no me dice que esté en contra por lo menos el texto, ¿ok? Según Amnistía Internacional, hay más fusilamientos por año en China que en todos los demás países del mundo. Ajá. Según Amnistía Internacional, hay más fusilamientos en China que en todos los demás países del mundo juntos, ¿no? De acuerdo con un estimado basado en documentos internos del Partido Comunista Chino, hubo 60.000 ejecuciones en los 4 años que van desde 1997 a 2001. O sea, un promedio de 15.000 personas por año. Afirma el informe anual de Amnistía Internacional. Esto significa que el gobierno chino ejecuta a una persona por cada 86.000 habitantes por año, lo que hace que la cifra no solo sea la más alta del mundo cuantitativamente, lo que sería entendible considerando que China tiene la población más grande del mundo, sino que también sería la más alta porcentualmente después de Singapur, señala el informe. Muy bien, muchachos. Entonces, el texto me habla sobre la delincuencia en China, ¿no? Veamos las preguntas. ¿Ya? A ver, a ver. Ya. Tenemos acá, primera pregunta. Bueno, no se puede. Primera pregunta, campeones. Ayúdame, hijo. Primera pregunta. Dice ahí, ¿de qué trata el texto? Ya, pues ya salió la respuesta, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, ya ahí está, ya, listo, listo. Vamos, vamos. La B, pues, ¿no? La delincuencia en China, ¿no? La B, la respuesta. Ahí está. Dos, ¿cuál es la tesis del autor? ¿Qué me dice de la delincuencia en China, campeones? Correcto, Rebeca, la respuesta, la A, ¿no? La delincuencia es más baja en comparación de América Latina, ¿no? Acá lo tenemos. ¿Ya? Tres, vamos chicos. Chesley, no te me apagues. Gabito, Angeli. Del contenido del texto se disocia. Se disocia. Ojo, cuando te pregunte por disociación, te están preguntando por... Muy bien, pero ahora te puedes reivindicar, Chesley. Si te pregunta por disociación, te está preguntando por incompatibilidad. ¿Ya? Incompatibilidad. Vamos. ¿Los periodistas de China están en desacuerdo con las leyes de su país? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos, muchachos, vamos. Acá, acá. Reivindícate aquí, reivindícate aquí. Falso, ¿no? Esto es falso, pues. ¿Ok? Falso. Ya. Dos. Amnistía Internacional informó que hay más fusilamientos en China. ¿Verdadero o falso, campeones? Claro, María Elena, esto es verdadero. Vaca. Siempre, siempre las madres escogen la bala con la que será ejecutado su hijo. Falso también, pues, ¿no? Esto también es falso. ¿Ok? Ahí está. Por lo tanto, ¿cuáles son las oraciones que se disocian? Las alternativas que se disocian. Enanito, uno y tres. ¿Ya? Ahí está. Cuatro. ¿Qué tipo de argumento no sustenta la opinión del autor? Jóvenes, ¿el autor utiliza el argumento de autoridad o no? Sí, porque cita Amnistía Internacional. Ese es de autoridad. Empírico, ¿te habla de experiencias o no? Te habla de experiencias. Él mismo ha estado en China, te está contando lo que ha escuchado. Entonces sí, se basa en lo empírico, ¿no? Deductivo.
Jóvenes, ¿hace análisis de premisas? No, claro, pues, entonces deductivo, esto es lo que no utiliza el autor. ¿Ya? Esto no utiliza. Causalidad, profe, sí. Acuérdate, te dice, no hay mucha delincuencia en China. ¿Por qué? Por la pena de muerte, pues, por los fusilamientos. Causa-efecto. ¿Ya? Y analógico, profe, compara la seguridad de China con la de Latinoamérica. Ahí está lo analógico, la comparación, ¿ya? Muy bien, por lo tanto, en la 4 la C. Y la 5, chicos, si China no aplicara castigos drásticos, si China no aplicara castigos drásticos, probablemente, ¿qué ocurriría, campeones? ¿Qué va a ocurrir? Vamos, vamos, dime, dime, dime. Chesley, Angelique, claro, pues no, ok, correcto, correcto, ¿no? La delincuencia sería uno de sus mayores problemas. ¿Ok? Ahí está. La 5 sería casita, casita, casita. ¿Ok? Muy bien, chicos, y eso es el texto número 1. Hasta ahí, ¿quedó bien? ¿Quedó claro todo en el texto 1, muchachos? ¿Sí? Chesley, ¿ahora te diste cuenta en qué te has equivocado, hija? Lo importante es ver el error, ¿no? Y aprender para que no te equivoques en el examen. Angeli, Gabito, ¿estamos ahí? Aló, aló, sí, ya, bacán. ¿Los demás, los demás? Ya se han ido a cenar, creo ya. Bien, campeones. Ok, Gabito, bacán, gracias, hijo. Bien, María Elena, ya. Y luego, por un tema del tiempo, chicos, ya, vamos a dar las respuestas del texto 2. ¿Ok? ¿Ya? A ver, muchachos, campeones, dice. Texto 2. ¿De qué me habla el texto 2? Jóvenes, el texto 2 básicamente me está hablando acerca de las historias, ¿no? Sobre las historias sobre asesinos que sean reales o ficticias, inundan el cine y la literatura, ¿no? De eso me habla el texto, ¿ok? Las historias sobre asesinos que sean reales o ficticias inundan el cine y la literatura, ¿no? Esta sería su postura, pues. ¿Ya? ¿Qué más? Este, mm, durante el siglo XX, con la aparición del séptimo arte, recuerda el cine, ¿ya? Muchas historias trágicas de asesinos múltiples o asesinos en serie han sido la temática central de estas obras. Ok, con la aparición del séptimo arte, la temática central de estas obras ha sido, pues, los asesinos múltiples o asesinos en serie. ¿Ok? Ahí está. Está corroborando lo que me dijo hace un momento, nada más, ¿no? ¿Qué más, campeones? ¿Qué llama la atención de estos, digamos, de estos asesinos? ¿Qué llama la atención? ¿Por qué llama tanto la atención, jóvenes? ¿Ah? ¿Por qué despierta la fascinación? Pues dice, en cuanto a la fascinación que provoca, la razón deriva, ojo, probablemente de que poseen características de un modus operandi. Probablemente, ¿ok? El comportamiento y psicología de los asesinos en serie se ha convertido desde hace décadas en una importante rama de estudio en la criminología también, ¿no? ¿Ya? Esta idea también es relevante. Respecto al término psicópata, que puede definirse como aquella persona que posee una alteración de las emociones, ¿ya? Fuera de lo que se considera lo neurotípico, no todas las personas que presentan psicopatía cometen crímenes. Algunos son funcionales en la vida laboral. Algunos psicópatas son funcionales, o sea, se pueden insertar en la vida laboral, ¿no? Tienen un trabajo. En la vida social, tienen amigos, ¿ok? Asisten a reuniones sociales o también familiar, tienen familia. Los psicópatas, no todos cometen actos brutales. Muchos de ellos pueden tener una vida normal. Sin embargo, muchos
asesinos en serie, perdón, muchos asesinos en serie o no, sí poseen características psicópatas. Entonces, en conclusión, no todos los psicópatas son criminales, pero sí todos, o asesinos, ¿no? Pero sí todos los asesinos son psicópatas. ¿Ok? Infligir daño al otro a priori parece un acto poco inteligente a nivel evolutivo, ¿no? Dado que el ser humano solo es capaz de prosperar mediante la cooperación. Por todas estas razones triunfan las películas de asesinos, en serio psicópatas, porque nos gusta deleitarnos con la fascinación que provocan los locos actos que a veces puede cometer el humano, ¿no? Los humanos. Muy bien, ahí tenemos el texto. Y las preguntas, campeones. A ver, en la 6, ¿cuál es el tema del texto? Chicos, en la 6, claro, Marilena, el morbo, ¿no? Es lo que consume, pues, ¿no? La gente hace que consuma bastante las películas de asesinos, ¿no? De terror, por el morbo, básicamente, ¿no? De hecho, por eso miran los noticieros ahora, ¿sí o no? Por puro morbo. ¿Ah? Es más, en las redes sociales hoy en día circulan muchas películas, muchos cortos, ¿no? Videos de asesinatos, lo que ustedes llaman el gore, pues. ¿Se acuerdan? ¿Alguno de ustedes ha visto esos videos, muchachos? No, pero por redes sociales, y tengan cuidado, chicos, o sea, no abran cualquier video que les... Claro, es horrible, María Elena. Claro, claro, ¿no? Pero hay muchos compañeros, como me dice tu amiguita acá, ¿no? Hay muchos que ven y, o sea, les gusta y ven una y otra vez. Lo hacen por simplemente el morbo, ¿no? Por esto, eh, el morbo, pues hija. Claro, claro que sí, ¿no? Muy bien. Bueno, el texto trata principalmente sobre jóvenes, analizando las respuestas. Me habla de los asesinos en serie. Recuerda que el tema es, ojo, em, el tema es el cine, la literatura, ¿no? Y las historias de asesinos, ¿ok? El tema es el cine, la literatura y las historias de asesinos. Por lo tanto, lo que más se acerca aquí en esta pregunta, la alternativa que más se acerca sería, sería la E. Claro, pues, ¿no? La E. La historia de asesinatos, ¿no? O las historias de asesinatos en todo caso. ¿Ok? ¿Ya? 7. ¿Cuál es la tesis del autor? Recuerda que el tema es el cine, la literatura no, y las historias de asesinato, ¿no? Por lo tanto, claro, la tesis es que las historias sobre crímenes inundan la, el cine y la literatura. ¿Ok? En la 8, según el texto, la palabra fascinación se opone. Recuerda que fascinación es atracción, ¿no? ¿Ok? Lo opuesto a atracción sería rechazo, repulsión. La E, enanito ahí. ¿Ya? La 9. ¿Qué idea es convergente? ¿Qué idea está de acuerdo al texto, jóvenes? ¿Qué han marcado ahí? En la 9 sería, claro, Rebeca, los asesinos seriales son el foco de atención de la criminología. Pues, ¿no? La criminología estudia su psicología, ¿no? De estos asesinos seriales. La B, Sheikh, muy bien. Y la 10. Si el público dejara de ver películas de asesinos en serie, ¿qué ocurriría? Claro, esa estaba fácil, ya, muy fácil esa, ¿sí o no? La producción cinematográfica no crearía cintas con respecto a esa temática. ¿Ok? Así es, María Elena. ¿Ya? Y con esto llegamos a la parte final del día de hoy, muchachos. ¿Ok? Jóvenes, como siempre, les agradezco por quedarse hasta el último. Los fieles, como dice tu maestra anterior también. Muchas gracias por ello. Conmigo es todo por hoy. Nos estamos viendo la siguiente semana, ¿de acuerdo? Cuídense, chicos. Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.